Buen día a todos. Estoy realmente muy contento, sin duda con mi esposa, también los dos, de poder estar acá en este lugar, acá entre vosotros, y estar en un Barcelona que no lo habíamos planeado, no estaba en nuestras cuentas, pero el Señor sabe nuestros tiempos, ¿no? Y Él es el que nos mueve y nos lleva para un lado, para otro, y Él ha permitido que podamos estar en este tiempo acá. Primeramente, para estar de una manera urgente con mi papá, pues él está, como ya sabéis vosotros, ¿no? Está muy grave, aunque realmente yo lo he encontrado, estuve ayer con él y lo he encontrado, pero bastante recuperado. Me dijeron que estuvo a punto de partir de este mundo, ¿no? Pero lo he encontrado con buen aspecto, buena cara. Mi hermana decía, esto es un milagro, porque ya pensábamos que se moría, ¿no? De ahí es que nos comentaron y nos hablaron para que pudiéramos los que pudieran, ¿no? De la familia estar con él, para acompañarle en su partida, ¿no? Pero ayer, conversando con él de lo más bien, razona, piensa todo muy bien, y creo que el Señor... Creo sinceramente que el Señor ha contestado a oraciones de muchos hermanos a quienes les pedimos para que le prolongue su vida física y él pueda escuchar el Evangelio una vez más, ¿no? Y pueda partir de este mundo en paz con sus pecados perdonados. Por otro lado, ya de camino, pues aprovechar y estar con los nietos. Y con la hija y el yerno también, ¿no? Pobrecito. Pero ha sido una alegría poder de verdad conocer a la Miriam, que solamente la veíamos ahí en el Skype, y poder abrazar de nuevo al Adam, ¿no? Es una cosa tan extraña, ¿no? Porque tenemos a la hija ahí, a la Carol, pero la Carol ya es como historia ya conocida, ¿no? Pero los nietos es una cosita, los que sois abuelos acá me estáis entendiendo, ¿verdad? Es una cosa tan extraña, ¿no? Pero estamos disfrutando de ellos. Al tiempito que los tenemos compartiendo, estamos disfrutando muchísimo de ellos. Y bueno, pues, hermano, y veros a vosotros después de un tiempito. En mi caso, pues 3 años. Estuve acá en el 2010 y me alegro muchísimo de estar con todos vosotros compartiendo. Y ver que la iglesia marcha y va adelante, en las luchas y en las pruebas, pero la iglesia del Señor sigue caminando. Yo le cambié la letra a ese corito, le cambié la letra, porque dice la letra, y solo se detiene para predicar. ¿La conocen? Solo se detiene para predicar. Y yo le cambié la letra porque la iglesia no se detiene, la iglesia avanza y sigue, y va adelante. Y yo le puse, nada la detiene, sale a predicar. No sabían ese secretito. Muy bien. Nada las detiene, sale a predicar. Muy bien. Muy bien. Les comparto que tuve la bendición de poder visitar los Estados Unidos. Eso fue otro milagro. Nosotros nos disponíamos de los medios, pero el Señor proveyó, ¿no? Y pude visitar unas cuantas iglesias en el nordeste y luego en el sur. Y tuve la oportunidad de conocer muchísimos hermanos que no conocía, a otros verles de nuevo, incluso una familia uruguaya que vive cerca de Nueva York, pude estar con ellos y pudimos pasar un tiempo muy lindo. Y pude ver también en Alabama a unos hermanos que igual vosotros conocéis. Uno se llama Martín, el otro se llama Sammy, Rebeca, Linda no estaba en el norte. Pero pude estar con ellos, pasamos un tiempo hermoso, muy bueno, compartiendo cosas, hablando de tiempos viejos, antiguos, comiendo una tortilla de patata riquísima que hizo Martín, con unos pimientitos verdes que estaba viendo que te chupaban los dedos, y muy lindo tiempo pasamos. Conocí también el lugar donde están, la ciudad, y todo muy hermoso, la iglesia, preciosa iglesia donde se congregan, preciosa iglesia. Ellos están llevando una obra con latinos. Y hay peruanos, ecuatorianos, de diferentes
países latinoamericanos. Pero ellos son miembros de una iglesia que está ahí mismo, en el predio, y de habla inglesa. Pero es una iglesia viva, realmente hermosa. No sé si alguno de acá habéis estado, pero qué iglesia preciosa realmente, ¿no? Mucha alegría, mucha vida. Cuando cantan con unas ganas tremendas. Realmente precioso, hermano. La verdad me quedé muy contento de ver que los hermanos que uno conoce están bien ubicados y están marchando bien en el Señor, ¿no? Esto da mucha alegría, mucha alegría. Y que el Señor también se mueve y el Señor está bendiciendo en los Estados Unidos. ¿Ah? En un mundo que parece que cada vez la cosa está poniendo más difícil, más complicada, ver cómo la mano del Señor está obrando en un lugar, en otro. Él sigue bendiciendo a sus hijos, ciertamente. Muy bien, pues muy contento de estar con todos vosotros y me gustaría compartir algo con la congregación esta mañana que tiene que ver, a ver si os parece bien que hable del Señor Jesucristo. ¿Parece bien? ¿Sí? Sin embargo, encontramos un personaje antes de que Cristo comenzara, que Dios le usó muchísimo, de tal forma que Jesús llegó a decir de él que no hubo profeta como él. Y él se llama porque está en la presencia del Señor, se llama Juan el que bautizaba, ¿no? Aunque llegó a tener luz, aunque llegó a ser una luz entre los hombres, ¿no? De hecho, Cristo testifica de él y dice que él era luz que alumbraba, daba calor, y los hombres se quisieron regocijar por un tiempito en esa luz. Pero llegó un momento en el cual Juan ya paró, terminó su ministerio, terminó su lugar en esta tierra, de manera que enseguida empieza el Señor Jesucristo a caminar y a trabajar entre los hombres. En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, miren cómo dice aquí la palabra del Señor. Versículo 12, 4:12. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y era así porque justamente es que el Señor comenzó a testificar, comenzó a abrir su boca, a moverse entre los hombres. Hasta ahora no había hecho nada, pero después de que él fue bautizado, va del Jordán, se va hacia la Galilea y comienza a servir a los hombres. Y aprovechando, mejor dicho, ya viendo el tiempo del Padre, Juan ya estaba en la cárcel y comienza él, como todo un caballero, un perfecto caballero. Él deja, espera el tiempo marcado por el Padre, y una vez que Juan es encarcelado, él comienza. Pero él es la luz del mundo. Y él mismo dice, hablando de Juan, el Hijo tiene mayor testimonio que Juan. Y el Señor Jesucristo, él dice que él es el señalado del Padre. De manera que su vida, su testimonio, su ministerio es especial. No hay nadie que se le pueda comparar. Yo soy la luz del mundo, dice Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y cuando él comienza a ministrar, enseguida, mire lo que dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y miren qué cosa tan curiosa lo primero que hace. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, miren qué curioso, les dijo, venid en pos de mí.
y os haré pescadores de hombres. Es la primera cosa que él, se puede decir, tratando con los hombres, la primera cosa importantísima. Y que nosotros vamos a prestar mucha atención en esta mañana. ¿Por qué el Señor hace esto? Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y vemos dos movimientos muy sencillos, pero al mismo tiempo fundamentales. Venid en pos de mí. Primer movimiento. Segundo, y os haré pescadores de hombres. Uno para entrar y el otro para salir. Un movimiento que tiene que ver con la intimidad, que tiene que ver con la familiaridad con Cristo, con el conocimiento de Cristo, con el seguir a Cristo. Y el otro movimiento tiene que ver con los hombres, tiene que ver con el testimonio hacia afuera, tiene que ver con el hablar al vecino, al familiar, el hablar de Cristo a otros, tiene que ver con el mundo de las misiones, tiene que ver con ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero son dos movimientos que se llevan de la mano, pero al mismo tiempo tienen su lugar. No podemos cambiar el lugar que Cristo ha puesto. Él le dijo a Pedro, le dijo a Andrés, esos primeros discípulos, venid en pos de mí. Eso es fundamental y eso es prioritario. Venid en pos de mí. Porque si no vamos detrás del Señor, si Pedro y Andrés y los que vinieron a continuación no iban detrás del Señor Jesucristo, de nada hubiera valido. Se les hubiera complicado la vida si hubieran empezado por el carro en lugar de por la parte delante. Si hubieran empezado por lo segundo en lugar de por lo primero. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Por qué quería el Señor que fueran detrás de Él? Pues porque un día el Señor, y eso lo vemos al final del Evangelio de San Mateo, un día el Señor le iba a decir a esos mismos discípulos, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y bautizad en todas las naciones, y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y para qué el Señor iba a mandar a las personas, a sus discípulos, para que fueran por ahí? Para dar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Pues sencillamente hablar a los hombres acerca de el Señor Jesucristo. Compartir acerca de Cristo. Si nosotros vamos por ahí, queremos hacer muchas cosas y nos movemos y queremos evangelizar, pescar hombres, como la expresión que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero no hay conocimiento del Señor Jesucristo, la cosa se va a complicar. De hecho, ¿cuántas veces ha pasado? Personas que andan por ahí hablando de un tal Jesús y no le conocen personalmente, no han tenido una experiencia de salvación. Hablan de Jesús, quizá puedan rezar y puedan hacer cuentas y puedan aún tener los evangelios en sus manos, pero no hay un conocimiento salvador todavía de esa persona. Y es posible que a lo mejor aquí haya alguno. No los conozco a todos. Y es posible que a lo mejor haya alguno que está escuchando y piensa que está todo bien en su vida y todavía no ha ido al Señor Jesucristo, todavía no le conoce personalmente. No sabe que ha muerto por él, que ha muerto por ti, que ha dado su vida por ti en la cruz, que ha derramado su sangre preciosa para que tus pecados sean perdonados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Quizás lo has oído, quizás lo has escuchado en predicaciones, alguien te ha testificado, pero todavía no lo has creído. Todavía no conoces a Cristo. Y Cristo te sigue diciendo en esta mañana, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Ese es el conocimiento del Señor. Es lo primero que el Señor quiere. De manera que cuando comienza su ministerio, Él atrae a unos hombres hacia sí para que le conozcan en primer lugar, para que caminen con Él. Vayan sabiendo, conociendo cómo es el corazón del Señor Jesucristo.
¿Cómo es su manera de ser? Iban a quedarse pasmados cómo el Señor iba caminando, iba demostrando cosas que humanamente son imposibles. Cómo se iban a subir con Él en una barca y Él iba a decir a los vientos: párense, enmudezcan, cállense, y al mar increparle y decirle que estuviera quieta y que le hicieran caso. Y tomar a una persona por ahí, estaba endemoniada y tomada por espíritus malignos, y el Señor mandara a esos espíritus y decirle: fuera de esa persona. Y ellos ahí contemplando, viendo: ¿y este hombre quién es? ¿Quién es esta persona? Esto no es normal. Y le fueran conociendo, y fueran viéndole, y viendo cómo sanaba a uno y sanaba a otro, y viendo ese corazón tierno, compasivo, de estar en una sinagoga y ver a una mujer con una joroba, como dicen acá, chepa, con una chepa, y estar ahí pobrecita encorvada por años. Y el Señor trata a esa mujer y decirle: mujer, libre eres de esa enfermedad. Y la mujer poder enderezarse y mostrar ahí un corazón tan tierno, tan compasivo y tan poderoso de poder hacer algo tan grande. Y los discípulos al lado de Él y mirando y observando: ¿quién es este hombre? Que aún los espíritus inmundos se le sujetan. Este hombre que es capaz de curar a esa mujer, de darle vista al ciego. ¿Quién es este hombre? Este es especial. Y es el propósito del Señor, en primer lugar. Él quiere. No que salgamos a la calle y ahí desfogarnos con el vecindario. Hablándoles de quién, compartiendo de quién. Pues debe de ser del que conocemos íntimamente, del que tratamos cada día, con el que hablamos, con el que le escuchamos, porque le leemos continuamente y vamos empapándonos de su palabra y lo vamos conociendo, nos vamos intimando con el Señor. Entonces, cuando salimos a la calle, cuando vamos a otros, vamos a saber de quién hablamos, con consecuencia. ¿De quién estamos hablando? Porque le conocemos, sabemos quién es Él, sabemos cómo obra, sabemos cómo es el sentir de su corazón. Y eso es lo que el Señor en primer lugar está diciéndole a estos discípulos: venid en pos de mí, para que me conozcáis, para que aprendáis de mí, para que estéis junto a mi corazón, para que realmente ellos puedan tener palabras de cordura, palabras razonables, palabras bien ubicadas a la hora de compartir con otros acerca del Señor Jesucristo. Por otro lado, ¿para qué quiere el Señor que vayamos detrás de Él? Pues porque va a haber un rebote, va a haber una respuesta. Es decir, nosotros nos miramos al espejo y vamos a ver cómo estamos nosotros. Nosotros nos acercamos a la luz y vamos a ser alumbrados. Nosotros nos acercamos a Cristo, como iba a pasar con estos discípulos. Cuanto más se acercaban a Él, cuanto más iban conociendo a Cristo, más iban a conocerse ellos mismos. Más conocimiento de ellos mismos iban a tener. Y es exactamente lo mismo que encontramos con otros en la palabra del Señor. Isaías en el capítulo 6, rápidamente podemos leer ahí, pero el capítulo 6 de Isaías, cuando él tiene aquella visión tan extraordinaria de Dios ahí en los cielos, contemplando su gloria. Miren cómo dice capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Miren qué precioso lo que estamos aprendiendo en esta mañana, o recordando. Después de ver esa gloria del Señor, Isaías es alumbrado, es confrontado de tal manera, es convencido de tal manera en su naturaleza interior, en su corazón, que él se ve tan chiquitito, se ve tan malo, se ve tan pecador delante del Señor, que mira de lo que dice la palabra. Dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, estoy frito, hablando en criollo, decimos ahí en Uruguay, hablando en criollo, estoy frito, mis ojos han visto al Creador. Y dice: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces, ante la presencia del Señor, él se da cuenta, él ya tiene un conocimiento de esa grandeza, de esa santidad, de esa perfección del Señor, y por contra él se da cuenta y es convencido de su maldad, de su merecimiento de la muerte, de aniquilación, por cuanto él no merecía nada, solamente merecía ser quitado del medio. Pero el Señor muestra ahí también su misericordia y su gracia, y él perdona a Isaías y le permite seguir viviendo. Pero miren qué dice a continuación. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y os haré pescadores de hombres. Y este es el movimiento hacia afuera. Este es el movimiento hacia las almas. Este es el trabajo misionero. ¿A quién enviaré? Y dice la Escritura: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías ya estaba preparado, en el sentido de que su vida estaba en condiciones, estaba preparado. Él ya tenía el conocimiento del Señor, se daba cuenta de cómo él era, había recibido el perdón, la misericordia del Señor. Su vida estaba ahora preparada para poder ir a los hombres. Heme aquí, envíame a mí. ¿Vieron los dos movimientos y cada uno en su lugar? Y es importante primero que conozcamos, que vayamos a Cristo. En segundo lugar, a las almas. Y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. Necesitamos ir detrás del Señor, para que, viendo su persona, creyendo en Él, familiarizándonos con Él, entonces nosotros vamos a hacer recibir conocimiento también de nosotros mismos y ver cómo somos, cómo es nuestro natural, cómo es nuestra debilidad, que somos polvo, que no somos más que nadie, que tenemos que andar con mucho cuidado, ¿verdad? El apóstol Pedro, en ese pasaje que leía anteriormente en la otra reunión, están ahí pescando y: Señor, no hemos pescado nada, toda la noche hemos pescado, en vano. Estábamos aprendiendo de la vanidad, en vano hemos estado pescando. El Señor dice: tirad otra vez, venga. Y ellos le hacen caso, tiran. Pescadores, hombres por años que seguramente se habían criado entre los peces. Ellos sabían que esto es prácticamente imposible, pero tú lo dices: vamos a tirar la red de otra vez. Y dice la Escritura que no podían, de tanta cantidad de peces, no podían sacar todo eso, y tuvieron que llamar a otras barcas para poder sacar el pescado. Ante ese conocimiento del Señor, ¿qué ocurre con Pedro? Vamos a ir a la Escritura, en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 dice, versículo 8,
dice, viendo esto Simón Pedro, después de lo que había pasado, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Se dan cuenta? Es la contrapartida, o podemos el rebote, como decíamos antes. Está conociendo a Cristo. Se da cuenta de que es un hombre especial, muy grande. Se da cuenta de su grandeza, de su santidad, de su poder. Y por el contrario, eso alumbra su corazón, alumbra su interior, y se da cuenta que él es un hombre pecador, no merece estar ahí. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero miren qué dice la Escritura a continuación. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo que vemos en Isaías capítulo 6? Es exactamente lo mismo. Necesitamos ir detrás del Señor. Necesitamos conocerle, primeramente como nuestro Salvador. Si no, es tiempo perdido. Es como dar puñetazos en el aire. Seguramente, segundo lugar, ya le conocemos. Él nos ha perdonado nuestros pecados, somos de Él. En segundo lugar, necesitamos intimar con Él todos los días de nuestra vida. Andar en lo secreto, estar con Él, comunicar con Él todo el tiempo. Y ir conociéndole más y más. Y entonces vamos a ir aprendiendo cómo somos nosotros. Que no somos más que el vecino, que no somos más que el esposo o la esposa que todavía no son creyentes. Que no podemos ir con prepos, con altivez, que no podemos ir con orgullo hacia los hombres, que tenemos que ir de rodillas, que tenemos que ir sabiendo que somos pecadores como ellos, solamente que el Señor, y bendito sea Dios, salvados del infierno por su sola y bendita gracia. Pero no podemos ir con la Biblia en la mano pegándole bibliazo a todo aquel que... ¿Cuántos casos, verdad? Ay, pastor, que mi esposo o mi esposa, que no quieren creer, que no hay manera. Yo discuto con ella y discuto con él y no quiere saber, es tan duro y tan dura. Pero el Señor quiere que vayamos sabiendo que nosotros somos pecadores también y que si somos salvos es porque Dios ha querido salvarnos. Entonces tenemos que ir con una actitud bien correcta, ¿no? Esto es vocabulario misionero, hermanos. Vocabulario misionero. Venid en pos de mí y después yo os haré pescadores de hombres. Señor, ¿para qué quieres que vayamos detrás? Podría ser el pensamiento o la pregunta de Pedro, de Andrés, etcétera, y también puede surgir en nuestros corazones. ¿Por qué quieres que vayamos detrás tuyo, Señor? Pues también es necesario que aprendamos de Él. Él quiere que sigamos su ejemplo, que le imitemos, que así como Él hizo, nosotros también hagamos. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué quiere que aprendamos de Él? Pues, primeramente, que Él es el más grande misionero que se ha podido escuchar en la historia o que se conoce. El más grande misionero. Pues Él, estando en la presencia del Padre, junto con Él, disfrutando de la gloria, desde los siglos, desde la eternidad, porque no hay tiempo para atrás, humanamente pensable, disfrutando de la creación, disfrutando de los ángeles, de su adoración, todo eso. Y Él voluntariamente, como nos enseña la palabra de Dios, Él quiso voluntariamente despojarse de esa gloria. Y Él, como dice Filipenses capítulo 2, no tuvo por derecho ser igual a Dios, sino que se despojó, dejó la gloria y lo hizo voluntariamente. Dejó ese derecho que le pertenecía como el Hijo de Dios y desciende a este mundo. Es decir,
viene en ese viaje misionero que va más allá de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y deja todo derecho lo deja ahí nomás en los cielos. Nosotros necesitamos aprender de Él, para que cuando vayamos y queramos ser obedientes y ir a pescar hombres, y ir y hablarle al vecino o al familiar y poder comunicar a otro acerca del Señor Jesucristo, a quien ya conocemos, de quien queremos hablar, aprendamos a dejar nuestros derechos, todo aquello que legítimamente nos puede pertenecer, dejarlos ahí, nomás a un costadito. Como dice el apóstol Pablo, por amor de los escogidos, lo sufro todo lo soporto por amor a los escogidos. Tantos derechos que nos pertenecen, tanto que se habla hoy en día, derechos civiles, derechos humanos, derechos de acá, derechos de allá. Y el Señor es nuestro ejemplo, Él dejó eso para poder descender a esta tierra. Y no solamente Él se despoja de esa gloria y viene a este mundo, sino que además Él desciende hasta lo más profundo de la tierra. Es lo que encontramos en el Salmo 139, hablando, escribiendo el rey David acerca de cómo él fue concebido en el vientre de su mamá. Y dice en el capítulo 139 del Salmo, versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas. Está hablando de la parte física, ¿verdad? Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¡Wow! Cuando aplicamos este salmo y lo relacionamos con la encarnación del Hijo de Dios, el Eterno, adorado por los ángeles, el amado del Padre, que deja su gloria y Él desciende hasta lo más profundo de la tierra, hasta venir a ser una minúscula célula microscópica en el vientre de una mujer virgen. Desciende hasta lo más profundo de la tierra en su viaje misionero. ¡Wow! ¿De qué nos puede estar hablando esto, Maru? ¿De qué cosa nos puede estar hablando esto? ¿De orgullo? ¿Qué sería lo contrario? ¿Lo contrario qué sería? Humildad. Humildad. El Señor se humilla hasta lo más profundo de la tierra para venir a ser de esa posición tan alta que estaba. Pues Él es el Altísimo. Y no hay más debajo de Él. Él es el Altísimo, como dice el Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo. Viene a venir a las partes más bajas de la tierra, a estar en el vientre de una mujer y ahí empezar a desarrollarse sus células y comenzar su cuerpito y a ser entretejido, y después los huesos, los nervios, todo, y va creciendo como un bebé normal, como tú y yo fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre. Eso nos habla de esa humildad tan grande del Señor. ¿Y qué quiere el Señor que hagamos nosotros? ¿Qué es lo que quería de sus discípulos? Pues que hicieran lo mismo que Él. Venid en pos de mí. Y humillaos. Y ser humilde y descender delante de los hombres. Y no vayáis creyéndoos dioses y por encima mirando a los hombres por encima del hombro y creyéndoos superiores, sino en humildad. Y vemos en Pablo un hermano precioso que ha entendido el mensaje de Cristo. Ha entendido y siempre se está reconociendo como el inferior, como el
el menor de los hermanos y el más pequeño de todos los pecadores. Y esto siempre buscando esa humildad, porque está siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Venid en pos de mí y sed discípulos humildes. Estaréis preparados para ir a los hombres, para hablar de mí a los hombres y llevar el Evangelio. Venid en pos de mí. Y Señor, ¿y para qué quieres que vayamos detrás tuyo? Para que me imitéis. Yo dejé mi derecho en el cielo, yo me humillé hasta lo más profundo de la tierra y por otro lado hice algo que debía de hacer. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Pues vino para morir. Él no vino para simplemente ministrar a los hombres, curar a enfermos, resucitar muertos y una vez terminados su ministerio, subir a la presencia de su Padre. El Señor vino para morir y estaba escrito. Él dice en la palabra, dice que no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. De manera que era el propósito extremo, era el propósito primordial. El Hijo del Hombre no ha venido para... en otro lugar dice, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a lo que se había perdido. Y Él vino para dar su vida, para morir en la cruz, ciertamente, ¿no? Cuando Él habla en el Evangelio de San Juan a aquellos griegos que querían conocerle, claramente en el capítulo 12 del Evangelio, el Señor dice estas palabras tan extrañas, pero que realmente nos indican dónde tenemos que ver la venida del Señor, ¿no? Dice, capítulo 12 del Evangelio de San Juan, quisiéramos ver a Jesús, dicen los griegos. Entonces Felipe va, se lo dice a Andrés y Felipe van y se lo dicen a Jesús. Jesús, versículo 23, le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Venid en pos de mí. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que el Señor Jesucristo vino para dar su vida. Si Él no hubiera dado su vida, hubiera quedado solo, en el sentido de fruto. Él hubiera seguido disfrutando de la gloria, de la comunión con el Padre por todos los siglos. Ahí no hubiera cambiado nada, pero hubiera quedado solo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero Él estaba escrito que ciertamente sería afligido y que Él vería el fruto de la aflicción de su alma y que vería linaje. Y por el padecimiento de mi siervo justo, muchos serían justificados. Habría fruto de la obra del Señor, del dar su vida allí en la cruz, de morir literalmente allá en la cruz. Fruto de almas, fruto de hombres. Entonces no sabemos nosotros cómo será el fruto. No sabemos cuántos, cómo, en qué lugar. Lo sabremos cuando estemos con el Señor. Pero, y en otra ocasión el Señor nos puede dar el gozo de ver el fruto mientras estamos en este mundo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir el ejemplo de Cristo. Morir en una cruz. Bueno, a algunos el Señor les ha dado ese privilegio de morir literalmente en cruces o de ser mártires y pasar a la presencia de Cristo bajo el martirio. A algunos el Señor le ha dado ese honor, pero mayormente no es así. Partimos de este mundo bajo una enfermedad, de forma normal, como cualquiera.
Pero ¿a qué se está refiriendo el Señor acá? Se está refiriendo al morir a este mundo, al morir a nuestro yo, al morir a todo lo que nosotros nos apetece y queremos, a toda esa vanidad que escuchábamos en el mensaje de la escuela dominical. Toda esa vanidad, todo eso que es parte de este mundo, de la vida, de las tejas para abajo. Y ir muriendo a esas cosas, ir teniéndolas como secundarias, tenerlas ahí como a un costado y preferir a Cristo y ir detrás de Él y seguir detrás del Señor. Venid en pos de mí. Yo quiero ir detrás de ti, Señor. Pues tienes que morir. Porque si no mueres, vas a quedar solo, sin fruto. Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Algunos de nosotros podemos correr el peligro de ser o de estar todavía muy enteros, muy vivos, como aquellos pescados que se están del mercado y se ponen en la cocina y están tan vivos que todavía parece que se mueven así, y todavía la colita ahí se le mueve. Y hay que pegarle el mazazo ahí, para poderlo poner en la sartén, ¿no? Algunos de nosotros podemos estar muy vivos todavía, muy enteros, porque no queremos soltar esto, no queremos sacrificarnos por lo otro, no queremos levantarnos tan temprano, que no queremos ir a tal lugar para poder hablarle a alguien y compartir el Evangelio con él. Nos cuesta esto, nos cuesta lo otro, y preferimos lo que nos gusta, la carne. Y vamos quedando muy enteritos, muy enteritos. El Señor dice, muere. Muere. Ve muriendo, ve muriendo. ¿Para qué, Señor? Pues para que des fruto. Para que otros puedan escuchar el Evangelio. Para que otros puedan saber de mi amor por ellos. De cuánto les amé. Que tuve que dar mi vida en la cruz. ¿Se dan cuenta, hermanos? Bueno, me parece, aquí los pastores me dieron tiempo para poder hablar y me explayé. Me tomé mucha libertad, pero creo que es momento para ir dejando, ¿no? Pero hermanos, qué precioso. En otro momento, si Dios quiere, en otro viaje que me permitáis poder compartir, daremos lo de y os haré pescadores de hombres. Pero por hoy lo vamos a dejar, ¿no? El Señor quiere que vayamos detrás de Él, porque Él es el que nos da el poder, el que nos da poder para poder ir a los hombres, ¿no? Pero esto lo vamos a dejar para otro momento. Que Dios nos bendiga mucho, hermanos, y aprendamos esa preciosa lección. Antes de empezar a hablar y empezar a compartir, ¿cómo estás con Cristo? ¿Ya eres salvo? ¿Ya eres perdonado de tus pecados? ¿Estás seguro? ¿Segura? Sí, Manolo, claro que sí. Pues ahora, y conociendo al Señor más y más, y más y más, y más y más. Porque de esa manera vas a ir a las almas y a decir, ¿tú sabes quién es Cristo? Pues no sabes lo que te estás perdiendo. ¿Sabes cómo es Él? Mi amado es rubio, mi amado es esto, mi amado es lo otro, como vemos en Cantar de los Cantares. Esa mujer que ama tanto a su amado, porque le conoce, porque sabe cómo es Él. Y entonces los hombres que están acostumbrados a cosas tan simples, la vanidad de la vida, cuando encuentran esa sustancia, esa integridad, esa interés, esa cosa tan grande, esa persona tan grande que es Cristo, ¿quién es tu amado? ¿Quién es tu amado? Como dicen las doncellas de Jerusalén. Y querrán ir detrás, y querrán saber. Y así va a ser, hermanos. Así va a ser, ¿no? Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Vamos a orar, ¿sí? Pero no sé, pastor, ¿sí? ¿Sí? Bien, vamos a orar. Señor Jesús, qué bendición poder haberte conocido y tú te has dado a conocer, Señor, porque nosotros no podíamos, desde nuestra fuerza, desde nuestro entendimiento, pero tú
has permitido, Señor, nos has dado los medios, nos has dado luz para que te podamos ver. Señor, qué bendición saber que tú eres real, que nos amas, Señor, tan entrañablemente, que te has dignado dejar los cielos y venir a este mundo de pecado, de maldad. Y, Señor, y tomaste todos nuestros pecados, todos mis pecados allí en tu cuerpo, estando en la cruz. Y gracias, Señor, por haberme amado tanto, Señor, haber tomado mi lugar. Y te alabo, Señor, te doy gracias. Y te alabo, Señor, porque no lo has hecho conmigo solo, y con mis hermanos, con tantos y tantos alrededor del mundo. Ciertamente tú diste tu vida, Señor, y un día te vas a presentar a toda tu iglesia gloriosa, sin mancha, ese fruto inmenso de la aflicción de tu alma, delante de tus ojos. Señor, qué bendición. Te amamos, Señor, te alabamos. Y yo te ruego, Señor, por esta iglesia, esta querida iglesia, que tú la levantes, tú la bendigas muchísimo, la prosperes, y sean, Señor, duchos, sean, Señor, expertos en el conocimiento de tu palabra, en la apreciación tuya, Señor, en la comunión contigo. Que puedan ser una luz preciosa, Señor, en medio de Vallebrón y de toda Barcelona, y sea conocido en las iglesias de España y en todo lugar, Señor. Levanta a estos hermanos, bendíceles. Glorifícate, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.